¿Alguien sabe decirme qué serie estamos haciendo en Nueva Esperanza este mes? ¿Alguien sabe decirme de qué vamos a hablar? De la armadura de Dios. ¿Por qué pensáis eso? Si estas son mis pintas normales. Yo siempre vengo así. No, ¿verdad? Estamos haciendo una serie sobre la armadura de Dios este verano. Y imaginaros la forma en la que se viste, uno, es muy importante para la batalla. En el día a día, bueno. Pero en la batalla, si un soldado se viste con el uniforme del otro, del equipo rival, del enemigo, ¿qué le va a pasar? Los suyos propios lo van a matar, ¿verdad? Y su equipo, el equipo que un soldado lleva, puede marcar la diferencia en la batalla entre una herida que podría ser mortal y una herida que puede resistir. El equipo que uno lleva realmente marca una diferencia. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6, ¿recordáis el pasaje? Efesios 6, del 10 al 18, ¿verdad? Nos recuerda la importancia de estar preparados con el equipo adecuado para la vida cristiana. ¿Quién recuerda cuáles son los elementos de ese equipo? ¿Quién me lo puede decir? Con el casco me cuesta más oír. A ver. La espada. Vamos a empezar a ver si podemos hacerlo en el orden que va Pablo. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? El cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. Mira, a lo mejor no se ve porque llevo todo esto, pero yo hoy tenía que ponerme mi cinturón más fuerte, mi cinturón de piel, porque todo esto pesa. Y tú imagínate que se le caigan los pantalones al pastor predicando. Y vamos a armar un show en internet, y no queremos eso, ¿verdad? Pablo nos recuerda la importancia de estar bien sujetos, de estar bien firmes por la verdad de Dios. La verdad nos sujeta, la verdad nos hace firmes. Y luego habla de la coraza de justicia. Voy a hablar mucho de ella, así que no me voy a extender. ¿Cuál viene después? La espada. El escudo de la fe, que sirve para detener los ataques y dardos encendidos del maligno. ¿No? Un escudo tiene esa función. Más. Un escudo tiene esa función, ¿no? Cuando el maligno nos ataca. Ya, que te estás pasando, chaval. Lo de defender, ¿no? El escudo, nuestra fe, va a ser un elemento fundamental para defendernos de los ataques que van a venir del enemigo. Este es un poco pequeño, pero es que no tengo escudos en mi colección, ¿vale? Esto era lo que vendían en el chino. Bueno, y hay más elementos. ¿Cuáles son? El yelmo de la salvación, que te he discipulado yo, que te voy a dar. Dilo bien. Da ejemplo. Bueno, el yelmo de la salvación de Dios, la nueva forma de ver de Dios de las cosas, debe ser lo principal. La cabeza es lo más importante, ¿no? Y cuando yo ahora llevo este yelmo, yo veo diferente, yo percibo diferente. Ahora mismo veo todo más oscuro por el filtro que lleva esto. Igual, con la salvación de Dios, nuestro filtro cambia, nuestra manera de ver cambia, ¿sí? Falta un elemento muy importante, ¿cuál es? Y en Nueva Esperanza, si hacemos algo, hay que hacerlo bien. La palabra dice que la palabra de Dios es la espada para atacar, ¿no? Es el único elemento ofensivo de este equipo que nos dice Pablo, y sirve para atacar, para ir contra el maligno, ¿no? En este caso, pues una réplica original de Luke Skywalker, que siempre viene bien. Muy bien, nos falta un elemento muy importante, que no habéis dicho. A ver quién sabe cuál es. La capa. No, la capa es adorno. No confundáis, queridos. Las sandalias, muy bien, dice Pablo, que hay que tener el calzado apropiado para ir a la batalla, ¿verdad? Las sandalias que llevaba un soldado romano en aquella época no pueden ser de cualquier manera. Tenían que ser fuertes, no podían ser unas sandalias de andar por casa. Tenía que ser un calzado apto para ir a dar caña, para ir a pelear. Así que yo pensaba, tenía que ser el mejor calzado posible. Y yo pensaba, ¿cuál es mi mejor calzado posible? Y me he traído mis Star Wars DC edición limitada, que no me las pongo nunca para no mancharlas, ¿eh? Pues estas son una edición limitada del Mandalorian, con idioma mandoa detrás, y dice, "This is the way", en idioma mandaloriano de verdad. O sea, yo conseguir esta zapatilla fue como, ¿no? Que si yo quisiera
ir a dar caña, estas son las zapatillas que me pondría. Tienes que tener la mejor disposición posible, lo mejor que tienes, para ir a repartir el evangelio. ¿Sí? Un elemento más. De este nadie se acuerda nunca. A ver si sabéis cuál es. También, por ahí va casi. Dice Pablo que todo eso lo recubramos en oración. Todos esos elementos, sin el poder de Dios, no son suficientes. Dice que todo lo recubramos en oración. Así que vamos a orar. Por favor, hermanos, que nadie toque los coleccionables, que al pastor le da un infarto si se caen. Ay, que no son alquilados, son de mi colección. Bueno, entonces, Señor, venimos delante de ti y pedimos, todos los adornos están bien, Señor, pero de nada sirve si tu Espíritu Santo no está, si tu poder no está. Te pedimos que prepares nuestros corazones y que nos hables hoy. Tú sabes, Señor, que yo de actor poco, Señor, y de payaso menos. Si hago esto es porque creo que ayuda a entender y porque lo más importante es que nos familiaricemos contigo, con tu palabra. Háblanos hoy y danos corazones humildes para recibir en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos uno de los elementos de los que vamos a hablar, que es el único que no me he quitado. A ver si puedo predicar con esta cosa puesta. La coraza de justicia. La coraza de justicia. Y vamos a hablar más sobre lo que significa llevar puesta esta coraza de justicia de la que habla el apóstol Pablo en nuestras vidas. Bien, ahora hay un problema. Muchas veces, y siento decirlo, no entendemos bien lo que es la justicia. Ni siquiera en los seminarios. De verdad, lo que voy a compartir hoy, hay gente que lleva 2 o 3 años en el seminario y no lo sabe. O sea, ¿qué es la justicia en la Biblia? Necesitamos crecer en ese concepto porque tenemos muchas cosas por costumbre mal adquiridas. Si yo preguntase qué es la justicia, pues probablemente ninguno de vosotros diría rectitud al principio, ¿no? Lo primero que vendría a nuestra cabeza sería una cuestión de materia legal. Si yo preguntase, ¿qué es la justicia de Dios? Pues todo el mundo pensaría en el juez y Dios así con unas barbas, con una toga, imputando pecados y una cuestión allí con un jurado. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Si alguien sabe un versículo, que me lo saque, por favor. Yo no lo he encontrado, ¿no? Entonces, claro, esta mentalidad occidental de que lo justo, lo legal, es aquello que tiene que ver con el derecho romano y demás. Pero es que el derecho romano se inventó después, queridos. En el pensamiento hebraico no estaba el derecho romano. Lo hemos metido a presión después. Esto de la legalidad, de los códigos y demás. Era más una cuestión de cómo hay que comportarse porque estamos en pacto con Dios. Y la verdad también es que el español no ayuda, mira. El español no ayuda porque solo tenemos una tradición para justicia. Por ejemplo, en inglés tú tienes 3. Tienes justice, que es la legal, así el juez, ¿no? Y todo esto, justice, la justicia. Tienes fair, que es cuando un niño dice, that's not fair, eso no es justo, porque su hermano le hace un helado y él no. O sea, no justicia legal, es que no hay igualdad, no hay igualdad. Y está righteous, que es algo que es recto, que es como tiene que ser, ¿no? Justo en el sentido de Dios, Jesús, fue el único righteous, el único recto, el único justo. ¿Qué pasa? Que nos juegan malas pasadas el español, porque vamos a la Biblia y una es justicia, y la otra es justicia, y la otra es justicia. Entonces, perdemos de vista este concepto relacional de la justicia con Dios. ¿Qué es la justicia? Bueno, sí que es verdad que hay un elemento de ley. Para los judíos incluso estaba la Torá. Pero es que esta Torá no era un código legal moderno tampoco. Esta Torá era incluso, se puede traducir Torá, la ley, ¿no? En hebreo se puede traducir como instrucción, dirección de vida. Era una manera de tener una dirección para aprender a caminar con Dios. Ese es el sentido que la justicia debe tener para nosotros. No se trata de un código penal. Muchas veces tenemos una visión de verdad, hermanos, no me canso de decirlo, que Dios está esperando con el martillo para que alguien peque ahí, que no, que la Biblia no habla de eso, que es una cuestión relacional. Es una cuestión de Dios relacionándose y entonces Dios nos enseña la manera de vivir. Si queréis una prueba, hay muy pocos versículos que traducen bien al español esta verdad, pero es que, jolín, hay algunos que es que de verdad que da gusto. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Veis? Esta idea del camino de vida.
viviendo con Dios nos va a ir bien. Esa es la idea de la ley, esa es la idea que hay detrás de la ley. Tenemos que quitar el filtro del derecho romano. Hay creyentes hoy en día, no incluso evangélicos, sino sobre todo evangélicos, y es una pena, que han convertido su relación con Dios en una cuestión legal, jurídica. Sí, sí, Dios me condena o Dios me perdona y sí, y están esperando a morirse para ver si en el juicio final pues hay así un decreto y tal con ellos. Yo creo que el Evangelio es mucho más que eso. Incluso convierten la cruz en una cuestión legal. No, es que simplemente se trataba de Jesús muriendo para cumplir una cosa, porque entonces, como Dios es justo, no puede negarse a sí mismo, Dios estaba atado de manos y que no, que no. Se trata de que Jesús y el Padre estaban en igualdad de voluntad para perdonarnos y Jesús decidió venir y dar su vida en la cruz por perdón, por amor. ¿Dios es justo? Sí, sí, pero Dios es justo en el sentido de que es recto, de que las cosas hay que hacerlas bien, no en el sentido de que Dios estaba atado de manos. Y, ay, tenemos que deconstruir conceptos, de verdad. Entonces, ¿qué es la justicia? Bueno, en griego, dikaiosune, en el Nuevo Testamento, y en hebreo, sadek. Bien. Y tiene este sentido de rectitud, de aquello que es bueno, de aquello que es como debe ser. ¿Sí? No tiene la raíz, no es esta cosa de derechos, sino es este sentido que se parece más al inglés de righteous, de aquello que es lo que debe ser. Conocemos a Dios y Dios es como hay que ser. Entonces nosotros queremos ser como el que es, como tiene que ser. Bueno, ¿qué es la justicia? De este concepto podemos entender que la justicia es un modo de vida relacionado con la fe. Habacuc 2:4, uno de los pasajes más famosos sobre este tema de la fe, que se repite mucho del Antiguo Testamento, dice, mira, fíjate, es que cuando lo aprendemos es que de verdad qué diferencia. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Veis? Recto, justo, que está ahí. Está ahí, pero hay que buscar mejor. Bueno, también es nuestro punto de referencia. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios, rectos, ante sus propios ojos, claro, pero el Señor sondea los espíritus. Sí, si a ti te parece muy bien lo que estás haciendo, te puede parecer perfecto. No, si yo todo, mira, yo robo y estafo, pero que está muy bien. Vale, ¿qué pasa cuando el punto de comparación es Dios? A tus propios ojos sí, puede ser muy recto, pero cuando conocemos a Dios, cuando ponemos a Dios como punto de referencia, la definición de lo que es recto cambia. Recto es Dios. Y ahora que le conocemos, nosotros tenemos que hacernos en su modelo rectos. Bien. ¿Cuál de los dos es recto? El de abajo, El de abajo, ¿cómo lo sabes? porque es una línea. Porque lo ves desde fuera. Pero si tú estuvieses en el avión, Lo veo. ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque tú, menos cuando el avión hace así, que parece que te va de lado, el resto del tiempo tú no notas que el avión gire, pero el avión todo el rato está haciendo pequeñas variaciones de rumbo. Un avión no va recto a su destino. Hay cuestiones como las corrientes de aire, como todo eso, que nosotros no entendemos ni sabemos, menos cuando el avión parece que nos va a tirar para un lado, ¿verdad? Pero el resto del tiempo el avión no va recto, pero tú no lo sabes porque estás dentro. Pues con la vida pasa igual. Muchas veces tú estás dentro y tú dices, bueno, sí, pues más o menos sí, es recto. Pero y desde la perspectiva de Dios, y desde fuera, y desde una perspectiva más alta. Ahí es donde se ve la rectitud. Es cuando comparamos con Dios y con su visión que sabemos lo que es recto. Vale, entonces, ¿qué es la justicia en la Biblia? Pues muy resumido, es la rectitud. Es la manera en que debemos vivir. Es aquello que nuestras vidas deberían ser. La justicia es aquello que debe ser. La rectitud. Y para ello vamos a mirar unos pasajes también en Efesios que están antes de la armadura, porque es curioso. Pablo va preparando el terreno. Pablo en Efesios 2 habla sobre la salvación de Cristo, que es por gracia mediante la fe, no por obras. Y el capítulo 4 presenta, pues ahora, ¿cómo tenéis que vivir ahora? Así, de esta manera, lo vamos a ver. Y luego viene la armadura de Dios. Entonces todo se está preparando, ¿no? Y vamos a ver en qué forma justa nos dice el apóstol en el capítulo 4 que hay que vivir. Bueno, y justicia, por supuesto,
que me lo he saltado, es lo que agrada a Dios, es aquello que agrada a Dios. En esa medida, cuando le conocemos a Él, lo que agrada a Dios, eso es la justicia. El primer punto que vamos a ver es la justicia como relación. La justicia como relación. Y dice así el apóstol Pablo en Efesios 4, del 17 al 23. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En estos versículos vemos que Pablo tiene algunas cosas que decir a estos nuevos creyentes que han creído. Primero les dice, ya no andéis como andan estos. Está bien, Amalia, gracias. Sí, con la armadura es complicado. Gracias, Amalia. Dice, ya no andéis como andan estos. ¿Quiénes? Los que lo hacen mal. O sea, igual que tenemos el ejemplo positivo de Dios, lo que hay que hacer, el apóstol aquí presenta un ejemplo, los que andan en sus lascivias, en sus deseos, en aquellas cosas que no son de Dios. Y estoy seguro que todos sabemos cuáles son esas cosas, así que no es necesario que las diga. Pero todos hemos hecho cosas y vivido cosas cuando no teníamos a Cristo, que cuando hemos venido a conocerle hemos entendido que estaban mal. El apóstol Pablo está diciendo, ya no andéis así, no hay vuelta atrás. Y el ejemplo para conocer esto, el punto donde se ve, es que dice que se nos presenta un nuevo ejemplo. ¿Cuál es este nuevo ejemplo que debemos seguir? La rectitud. Sí, pero ¿de quién? De Cristo. De Cristo, amén. Y mira, es que dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, ¿quieres ver dónde se ve si has conocido a Cristo o no? Vive diferente. ¿Quieres que se vea que has conocido a Jesús? Sigue su ejemplo. Mira, la mayoría de sistemas educativos ahora están mal. ¿Sabes por qué? Porque se ha pensado que aprendemos por memorización. Sí, a veces aprendemos por memorización, pero ¿sabes cómo aprendemos más? Por imitación. El ser humano como más aprende es mirando y repitiendo. Y por eso los niños tienen una fase en la que repiten todo lo que hacen los adultos. No es porque quiera burlarse de ti, a veces sí, los niños tienen sus días. Pero pero bueno, no, a veces sí, es por maldad, pero muchas veces es porque su manera de trabajar su cerebro, de desarrollarse, es imitando. Y cuando pasas mucho tiempo con alguien, tú empiezas a imitar a esa persona. Zaira, que está aquí, que viene a visitarnos, es la discípula predilecta de Pastor David Dixon, en IBC. Y Pastor David Dixon siempre está corrigiendo mi inglés. ¿Sabes quién está corrigiendo mi inglés ahora? Todo el rato. Porque lo que vemos, imitamos. Y yo me fijo mucho en las predicaciones, es una virtud, un defecto que tengo. Entonces yo las predicaciones las analizo y las de nuestro pastor no van a ser menos, claro, nuestro pastor Dwight, me voy a meter en un lío. Y todos tenemos muletillas cuando predicamos, todos, y nuestro pastor también tiene una. Me voy a meter en un lío, ¿no? Dwight tiene una muletilla cuando predica y dice, y así. Entonces, estaban haciendo, congregándose, los judíos tenían esta costumbre, y así. Pues esta semana estoy hablando con alguien, le estoy explicando algo, digo, sí, porque entonces lo del carnet, y así. Y me quedo parado por un momento y digo, ¿de dónde me viene eso? ¿De dónde me viene eso? De Dwight. Porque Dwight para mí es un ejemplo, entonces inconscientemente yo estoy asimilando. Bien, los seres humanos aprendemos por imitación, y así. Entonces...
Entonces, es de vital importancia que elijamos bien nuestros ejemplos. ¿A quién estás mirando? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? El apóstol Pablo dice, ya no andéis como los que andan así. Mira a Cristo. Anda como aquel que es recto. La Biblia dice que Jesús es el único justo, el único recto. Pon los ojos en aquel que es recto, imítale. ¿Quieres que se vea que has conocido a Cristo? Muéstramelo. Sabes que yo tengo malas intenciones y hago preguntas trampa. Y esta semana estábamos en el estudio bíblico y yo pregunté si la fe se puede ver. ¿La fe se puede ver? Sí, se puede. Lo habéis aprendido, lo habéis aprendido. Porque todo el mundo saltó corriendo. No, no, y yo, ¿cómo que no? La fe se ve en las manos, la fe se ve en las palabras, la fe se ve en las actitudes. Cuando tú crees, actúas diferente. No hay que confundir, no podemos ver la medida de fe de una persona en comparación con otra. No, claro, o sea, la cosa no es esa. Pero si una persona ha creído o no, se ve en que hay cambios. Entonces, ¿qué es la justicia como relación? Que has conocido a Dios y esa relación te ha cambiado. La comunión con esa persona ha ido haciendo un cambio en ti y ahora eres diferente. Amén. Y así es como dice Pablo que se produce una renovación, una transformación que nos hace dejar atrás al viejo hombre y empieza a decir vestíos del nuevo. Pablo ya está preparando la analogía, ¿eh? Pablo ya tenía en mente, Pablo escribía increíblemente, ya tiene en mente lo que va a hablar, esa transformación de elementos. Bien. ¿Qué más es la justicia? Pues en la segunda parte de Efesios 4 vemos la justicia o la rectitud como conducta. Dicen los versículos del 25 al 32 así. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Es decir, si veíamos que esa transformación antes se generaba un cambio interno, ¿no? Empezaba, por medio de la relación, empezaba a cambiarnos por dentro. Ahora, esa justicia empieza a manifestarse hacia afuera. Y aquí está hablando de cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. La justicia que está dentro no se queda dentro. La transformación va hacia afuera. Por eso os decía, ¿cómo que la fe no se ve? ¿Cómo? ¿No? La fe sí se ve, claro que la fe se ve. La fe va de dentro hacia afuera. Además, tenemos que entender que la rectitud, la justicia, es un poderoso testimonio en nuestras vidas. La justicia, la manera en la que vivimos, le dice a los de afuera si de verdad vemos y creemos y hacemos lo que hemos dicho que vemos, creemos y hacemos. Mira, sí, alguien dijo, ¿no? De los cristianos una vez, para mofarse de ellos, yo no soy cristiano porque los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leen. Dicen que la oración tiene poder, pero nunca sacan tiempo para orar. Y dicen que creen que Dios ama a las personas, pero no las ayudan. Es por eso que no soy cristiano. Solo dijo un ateo para burlarse de los cristianos. Qué pena, ¿no? Por supuesto, no todos los cristianos son así. Dios quiera que nosotros no seamos así. Pero la rectitud, lo que evidenciamos hacia afuera, es nuestro testimonio. Yo tengo un par de anécdotas con un pastor que quiero mucho, un pastor anciano que espero poder invitar a predicar en la iglesia pronto. Y este hombre de verdad que tiene un arte, pero con esto de la justicia no se enfada. Y se pone ya, y tiene algunas historias. Cierta ocasión, te voy a contar dos, a ver si luego no me regaña. Cierta ocasión, él iba conduciendo por la autopista y iba con prisa porque llegaba tarde una campaña evangelística, no sé qué, se saltó el límite de velocidad, pero se lo saltó. O sea, no que dices que 10 kilómetros, no, se lo saltó. No voy a decir a cuánto. Y le paró un guardia civil.
Le para un guardia civil y le iba a multar. Y mientras que el guardia lo tenía parado para multarle, pasa otro. Y el guardia civil lo para también un poco más para adelante y tal. Claro, ¿qué pasa? Que era un guardia civil que no estaba de servicio, que estaba conduciendo. Entonces le dice, mira, que soy compañero, tal, no puedes quitarme la multa. Guardia civil se ve entre la espada y la pared, porque si se la pongo a uno no se la puedo poner al otro. Entonces le dice a este pastor, venga, venga, váyase. Mira, le sentó tan mal a ese pastor. Y revolvió por dentro que le dice, pues ahora me vas a multar a mí, le vas a multar a él. Y las cosas las hacemos bien. Y hizo que les multasen a los dos, ¿eh? Hizo que multasen a la Guardia Civil por sus narices, porque aquello era injusto. Y en otra ocasión, este pastor estaba con los hermanos gitanos en el norte, predicando y tal, y se asombró de la actitud de uno de estos hermanos gitanos que se estaba escondiendo por allí. Le dice, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué te escondes? Dice, no, me estoy escondiendo para que no me vea el que viene a cobrar la cuota del mercadito. Porque estaban allí vendiendo, ¿no? Claro, este pastor es que se pierde, es que yo le quiero mucho, pero se pierde. Pues si de verdad fuese creyente, lo que harías es ir tú el primero a hablar con él, le pagarías, y cuando se queda sombra la Guardia Civil le dices que es porque eres cristiano, a ver si se convierte. El gitano así, medio, ¿no? Asustado, claro. A lo mejor sus reacciones son un poco exageradas. A lo mejor no hay que hacerlo tan así, ¿no? Pero el testimonio es bueno. La manera en la que nos comportamos, marcando una diferencia de cómo hacen los demás, de lo que los demás ven como fácil o ven como salida, es un testimonio para que la gente vea que Dios está en nuestras vidas. Si quieres que la gente crea, si quieres que te digan recto, aunque la Biblia nos dice que recto solo hay uno, que es Jesús, pues ¿sabes por qué es? Mira, esto lo decía Pastor Dixon, porque entre su dicho y su hecho no hay ningún trecho. Entre su dicho y su hecho no hay ningún trecho. Mientras que el nuestro, entre lo que decimos y lo que hacemos, pues en el de Jesús no hay trecho. Lo que dice, así hace. Él es justo. Pues en nosotros tiene que ser igual. Que cuando nos vean, nos conozcan por nuestras obras. Que digan, no, estos son cristianos. A estos no les vamos a ofrecer saltarse el IVA en el taller, porque nos van a decir que no porque son cristianos. A estos no les vamos a ofrecer que salgan de la situación con una mentirijilla de las que llamamos piadosas, porque sabemos que son cristianos. Que la gente te conozca por eso. A mí ha llegado un momento que mis amigos me conocen y mis amigos hay cosas que no me ofrecen porque me conocen. Así tiene que ser, ¿eh? No, yo sé que con Kevin no. Bien, pues bien, sí que así tiene que ser, me alegra. Me alegra que lo sepas, si no te lo tengo que decir. Sabes que yo a veces también tengo prontos... Lo sabemos. Ah, que sí, yo tengo pronto. No, porque esto en mi iglesia se hacía así. Váyate a su iglesia, hermano. Ahí está la puerta. También yo tengo que, ¿no? Bueno, entonces todos estamos trabajando con el Señor para llegar ahí. Pero ese testimonio va a decir en lo que de verdad creemos. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿En tu vida, entre tu dicho y tu hecho, hay mucho trecho? Espero que no. Y 3, la importancia de la rectitud, de la coraza de justicia en la batalla espiritual. Si volvemos a Efesios 6, por un momento, el apóstol Pablo nos recuerda que la naturaleza, el motivo para llevar puestas estos elementos de la armadura, es a causa de que nuestra batalla no es contra personas. Dice así, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Y otro versículo que recupero de Efesios 4, que lo hemos leído antes, pero me lo he saltado a posta, no deis cabida al diablo. Bueno, en primer lugar, todos los elementos de la armadura de Dios son importantes, por supuesto. Y si yo estuviese predicando del yelmo hoy, pues te hablaría de la importancia de que tu cabeza es lo más importante en una batalla, pero yo estoy predicando de la justicia. Entonces me pongo a pensar sobre qué protege la justicia. Y si tú te paras a pensar, la parte de tu cuerpo más grande, donde más golpe hay para darte, ¿cuál es? El torso. Y la armadura es la que cubre la mayor extensión de cuerpo. Yo creo que igual la rectitud en nuestras vidas, ¿eh?
muchas veces donde más campo tiene el enemigo para atacarnos es en la rectitud, porque no vivimos como decimos. Y ahí el diablo aprovecha, ¡ah, mira, este es cristiano, pero luego... Y ahí vienen las palabras de los no creyentes, ¿verdad? Que duelen, pero a veces tienen razón. Entonces, esta armadura quizá no protege la cabeza, pero protege partes tan importantes y órganos tan vitales como el corazón. Y creo que la rectitud también protege nuestros corazones delante de Dios. No es lo mismo tener una vida, un corazón, la manera en que tú te sientes con Dios cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien que cuando no. Y todos lo sabemos, ¿eh? Qué malo y qué feo es sentirse hipócrita. Y lo digo por experiencia, no lo digo como condenación. Yo puedo soportar muchas cosas, hermanos, en mí, y yo tendré muchos defectos. Pero yo trato de ser íntegro, porque la hipocresía la lleva uno más. La hipocresía es una cosa que... Si yo cometo un fallo un día y tengo una mala palabra porque me puede así los nervios con alguien, pido perdón y bueno, y ya está. Pero a mí el tema de no vivir a mí eso me avergüenza. A mí eso me causa vergüenza. Y debería causarnos vergüenza cuando no estamos viviendo nuestras vidas como sabemos que Dios quiere que las vivamos. Y este pasaje de ni deis lugar al diablo es tan cortito, pero hay tanto que podemos aprender de ello, porque hay tantas veces que le damos lugar. Mira, el diablo, nosotros somos de Dios ahora si hemos creído en Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Jesucristo ha dado su vida en la cruz por nuestros pecados, aunque no lo merecíamos, y nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha hecho para una nueva vida en Dios. Y Jesucristo de verdad nos ha acercado a Dios aunque no lo merecíamos. Y aunque no lo merecemos, ahora está trabajando en nuestras vidas para hacerlas mejores. Y cuando damos esa soberanía a Cristo, el diablo no tiene cabida. El problema es que muchas veces nosotros le damos cabida. Una vez os explicaba que este pasaje consiste en que, por ejemplo, en inglés es foothold, ¿no? Cabida, hueco, no le deis hueco. Me resulta inspirador porque en inglés es foothold, hueco para el pie, como en escalada. Y mira, muy pocas personas en el mundo son capaces de escalar una montaña solo con las manos. Tom Cruise en Misión Imposible y estas cosas así, ¿no? Sin camiseta además del tío, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Pero el resto de mortales no pueden escalar una montaña solo con las manos, necesitan foothold. En escalada es fundamental tener apoyo de pie. Si no tienes apoyo de pie, tú no puedes escalar una montaña. Pues con el diablo pasa igual. El diablo no puede escalar al cristiano, no puede dominarlo, subírsele, a no ser que le demos hueco. Otro ejemplo, la armadura. Si yo tengo esto, las escamas me protegen, ¿no? Pero si a mí me falta una escama o hay un hueco y mi enemigo lo ve, ¿dónde va a atacar? Aquí va a querer clavar la espada porque hay hueco para ello. Pues así pasa, cuando no estamos viviendo como decimos que hay que vivir delante de Dios, el enemigo encuentra el hueco para traer un mal testimonio y para estropear nuestras vidas. Yo pienso mucho en esto desde la pastoral, porque ahora las cosas están yendo muy bien en la iglesia. Y mira, yo ya he visto varias iglesias. Yo me queda mucho por aprender. No tengo un ministerio tan largo como veteranos que llevan muchos años, ¿no? Pero me he visto algunas venir. Y en las que me he visto venir, ¿sabes por dónde va a venir el ataque? De los defectos de cada uno de nosotros, aquí. Si el diablo puede incitarnos al orgullo uno contra otro, lo hará. Si el diablo puede hacer que el pastor caiga en una cosa escandalosa, que dé un mal testimonio, que se cierre la iglesia, no dudes de que lo hará. Cuando yo hablo con Dios y me preocupo por esto y yo paso tiempo orando por la iglesia, yo me recuerdo delante mío, hay que cuidar a la iglesia. Lo primero que te tienes que cuidar eres tú. Que nuestra vida sea recta. Que demos ejemplo. Que seamos irreprensibles. Empezando por cada uno de nosotros. El primer lugar por el que el diablo quiere dañar a la iglesia y la obra de Dios es por ti. Hay que estar en guardia, como nos recordaba el apóstol Pedro, y aquí no darle cabida. Esa es la importancia que tiene la rectitud en la batalla espiritual. Mis hermanos, tenemos que estar cubiertos. Tenemos que estar bien cubiertos con obras de justicia, de rectitud. Y por último, el costo de la rectitud. Esto es cortísimo, ¿vale? Porque yo sé que me estoy convirtiendo en el pastor que dije que no quería ser, que se enrolla con los sermones. Sé que, entonces, aquí a corto, ¿vale? Yo sé que la justicia no es fácil. Si yo lo sé,
¿Os creéis que a mí no me cuesta? Claro que me cuesta. Y la Biblia es consciente de que la justicia, de que vivir con rectitud cuesta. En Mateo 5:10 se habla de padecer persecución a causa de la justicia. En 1 de Pedro 3:14 se dice que se padece por causa de la justicia. Y en Mateo 5:6 se dice que hay quien tiene hambre y sed de justicia. Pues claro que la justicia tiene un costo. Pues claro que se pasa mal. Pero a ver si alguien, pupilo brillante de los estudios bíblicos, sabe que tienen en común estos tres pasajes. Hay una palabra que aparece en común en los tres, aparte de padecer y justicia. Bien, ven. ¿Sabes lo que se dice de estas personas que sufren por la justicia, que padecen por la justicia y que tienen hambre y sed de justicia? Al final se dice, pero bienaventurados. Porque Dios no se ha olvidado de vosotros, porque Dios os consolará, porque Dios es justo, porque Dios arreglará la situación, porque Dios no se ha olvidado de ti. Claro que la justicia tiene un costo, claro que vivir como hay que vivir cuando la gente te ofrece algo más fácil y cuando todo el mundo vive diferente, claro que es difícil. Pero Dios no se olvida de cómo vives y Dios hará justicia y Dios hará que merezca la pena. La justicia, hermanos, aunque cueste, siempre, siempre merece la pena, porque es un atributo de Dios. Nosotros sabemos lo que es recto porque Dios es recto. Cuando le miramos a Él, ¿recordáis? Sabemos lo que es recto. Entonces, lo que viene de Dios, ¿cómo no va a merecer la pena? ¿Cómo si somos fieles no marcará Dios una diferencia? Claro que la va a marcar. Mira, yo recuerdo una vez que tuve que hacer huelga de electricidad. Eso en el mundo moderno es impensable. Cierta ocasión, yo estaba compartiendo piso y a la persona se le ocurrió piratear la luz. Para no pagar, ¿no? Es algo que hoy algunas personas hacen. Yo era un nuevo creyente y tenía mucho fervor. No quiero verme probado hoy, pero en aquella época tenía mucho fervor y quiero tener más. Hoy quiero tener más, ¿no? En actitud así, con fe. Y yo me planté, yo dije que no, que yo no iba a consumir electricidad en esa casa. Hermanos, entonces yo me saqué una mensualidad para el gimnasio y yo me iba al gimnasio a ducharme, para poder ducharme con agua caliente y a cargar el teléfono en el gimnasio. Yo no cocinaba en la casa, yo me iba todos los días a comprarme la comida y la comía algo así que se pudiese preparar, una ensalada, Yo hice eso porque tenía convicción de que yo no me quería hacer parte de lo que no era justo. Y eso no es fácil, ¿eh? Te digo, mira, yo lo que peor llevaba era lavarme los dientes con agua fría. Porque de encía sensible y con ese agua fría, sí te subía para arriba. Bueno, ¿sabes qué pasó? Pasó una semana y la persona se sintió tan conmovida, tan confrontada, gracias, se me ha ido la palabra, tan confrontada que arregló lo de la electricidad en una semana. A la semana siguiente cambió la electricidad y la despirateó. Ese es el poder de la rectitud. Pero claro, tiene un costo. La rectitud va a obrar, la rectitud va a marcar diferencias en el sitio donde están las cosas, aunque a ti te parezca que sí, no se van a quedar como están. Pero ¿estás tú dispuesto a pagar el costo? Hay que vivir de una manera, la justicia tiene un costo. Bueno, conclusión. La justicia de Dios no es derecho penal moderno. Por favor, si os vais a quedar algo del sermón, quedaos eso, borrad eso de la cabeza, me pone negro. En los estudios, si me dije que pongo la cara así, me pone negro. Es un modo de vida relacionado con la fe. Es una relación con Dios que se ve expresada en una conducta. Es importante en la batalla espiritual y aunque cueste, siempre, siempre merece la pena. Pero sobre todo, es uno de los sitios donde se ve si hemos conocido a Cristo. Impresionantes las palabras del apóstol Pedro para terminar. Dice así: el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esto sí es bíblico, hermanos, no aquella cosa del juez que está esperando, esto es bíblico. Llevó nuestros pecados sobre la cruz. Lo que nosotros habíamos hecho, él lo llevó sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia.
de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, a la rectitud. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Dicho de otra manera, ¿has conocido a Jesús? Que se vea, que se vea. A partir de ahora, vivamos a la justicia.